Hola chicos, hoy teníamos clase otra vez a las 3 y este vídeo suplanta la clase de las 3 y luego os voy a dejar en el Moodle un documento para complementar toda la información que aparece en esta transparencia. Es muy completo, evidentemente no hay que saberlo todo, simplemente es para resolver dudas que tengáis respecto a lo que diga en esta presentación. Y ese documento equivaldría a la clase del viernes, ¿de acuerdo? Es decir, en esta semana el plan era ver la pirólisis el lunes y en las otras dos clases teóricas que tenemos ver el compostaje. Ya nos quedaría solo una grabación referente a la digestión aerobia, que haré os daré un vídeo y un entregable, ¿de acuerdo? Pues vamos allá y vamos a pasar a hablar del proceso de producción de compost o la digestión aerobia, que es el primero de los tratamientos biológicos que vamos a ver. Tiene que quedar claro que el principal objetivo de un proceso de compostaje consiste en destruir los patógenos y transformar la materia biodegradable en materia estabilizada de tal manera que se pueda aplicar al suelo. Vamos a empezar entonces con la introducción, donde tenemos la definición de compostaje. Dice que se trata de un proceso en el que la materia orgánica sufre una degradación biológica hasta, y esto es muy importante, aquí lo tenéis, alcanzar un producto final estable. El fango compostado adecuado es un material tipo humus que es higiénico y libre de características desagradables y de patógenos y se puede utilizar como enmienda o sustrato. Son dos las cualidades más significativas del proceso de compostaje que también habíamos visto ya en clase, que es muy simple el funcionamiento, al contrario de la digestión aerobia, y luego la versatilidad debido a que se puede compostar de muchas maneras y diferentes tipos de materiales. Aquí tenemos un esquema del proceso de compostaje. Esta bola azul es el residuo, ¿no? Y el residuo está formado por material mineral, que esto no se va a compostar, materiales de mediana y gran resistencia y materiales fácilmente degradables. Y sobre este residuo, formado por estos tres componentes, actúa oxígeno, microorganismos aerobios y agua. Acordaos que necesitamos un mínimo de agua. Entonces, esta materia que es fácilmente degradable se descompone completamente en CO2, vapor de agua y amoníaco. Y viene acompañado con un fuerte desprendimiento de energía en forma de calor, lo que hace que se eleve la pila de compost. Esto es lo que decíamos en el problema que hicimos de compostaje, que era la fracción de volátiles biodegradables. Bueno, los materiales de mediana y gran resistencia en el problema consideramos que iban a formar parte de los sólidos finales del compost junto con la materia mineral. Bueno, esto no es cierto. Se produce una parcial descomposición y se produce un moderado desprendimiento de CO2, agua y calor. Y sí que no se produce a partir de este material de gran resistencia nada de desprendimiento de amoníaco. El resultado entonces de todo este conjunto de materiales es la descomposición. Una vez que se produce una primera fase en esta descomposición aparecen nuevos microorganismos que actúan sobre la materia orgánica que está semidescompuesta. Tenemos una menor demanda de oxígeno en este momento y finalmente tenemos el compost final. Este es el apartado inicial, el residuo, el montón de residuo, esta bola azul, y aquí tendríamos ya el compost, que si os veis, si os fijáis, parece un abonado orgánico totalmente comprado, ¿de acuerdo? Un listado de las ventajas de la utilización del compost. Se obtiene un producto comercial de gran calidad, su aplicación ofrece riesgos sanitarios, se aplica más fácilmente debido a su grado de humedad, estamos hablando de un 25%, tiene un contenido de mayor humus y puede enriquecer abonos minerales por la presencia de materia orgánica. Inconvenientes. Dice que necesita una infraestructura compleja. Bueno, más que compleja, podemos hablar de que necesita grandes superficies para llevar a cabo el proceso de compostaje, sobre todo si no es mediante un proceso forzado, donde yo controlo todos los aspectos de la atmósfera que rodea la pila del compost. Es cierto, durante el compostaje disminuye el porcentaje de elementos fertilizantes, puesto que se está emitiendo amoníaco, acordaos, si el amoníaco lleva nitrógeno, que si se emite en forma de amoníaco, en forma de gas, no se puede utilizar para formar nitrógeno amoniacal, que es lo que van a utilizar las plantas. Y al final no deja de ser un proceso y supone un encarecimiento del producto final. Lo podemos plantear ahora como si fuera una reacción química, donde la entrada sería materia orgánica, oxígeno, nutrientes y microorganismos, y el resultado será la pila de compost, otros microorganismos y los gases que ya hemos visto, NH3, CO2, agua, NO2 y sobre todo calor. Y aquí de nuevo tenemos los objetivos del proceso de compostaje, que ya los hemos visto antes. Simplemente, pues ya sabéis que cuando doy clase me gusta repetir y repetir las cosas, pues este era el momento de repetir de nuevo que lo más importante para cuando yo estoy pensando en un compostaje de residuos es destruir los patógenos y bioestabilizar la materia orgánica.
La misma información colocada de otra manera. La reacción química, aquí tenemos la molécula CHONS, con oxígeno, con microorganismos y con nutrientes, y la emisión de estos compuestos. Acordaos que en el seminario no planteamos la posibilidad de eliminación de SO2 ni de SO4 porque no consideramos el azufre de la molécula. Y se produce energía, y esta energía sirve para sintetizar los nuevos microorganismos que se están formando, porque estos microorganismos van a ir creciendo. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando estoy seleccionando un proceso de compostaje? En primer lugar, seleccionar la tecnología. Tengo que tener en cuenta el equilibrio entre el contenido de agua y el contenido de aire en el material. La humedad debe estar entre el 50 y el 70% y el contenido de oxígeno no debe ser inferior al 5 o 7%. El pH también es muy importante, debemos partir de un pH inicial de 6 y 8 y un sustrato orgánico abundante y biodegradable en su mayor parte es la fuente energética del proceso. Otro aspecto que ya habíamos visto, la relación CN. ¿De acuerdo? La relación entre el carbono y el nitrógeno. Habíamos visto que esta relación CN, lo ideal en procesos de compostaje es que esté entre 25 y 35, es decir, 25-35 unidades de carbono, que es el que me va a dar la energía metabólica por cada unidad de nitrógeno, que es lo que va a sintetizar la proteína microbiana o lo que va a permitir el crecimiento microbiano inicial. Acordaros también que habíamos visto en clase que tuvierais una idea de aquellos residuos que se caracterizaban por una relación CN muy alta, es decir, porque tenían mucho carbono y poco nitrógeno, como pueden ser las pajas de cereal, el papel, los restos forestales. Que tengáis alguna idea también de algún residuo que tenga una relación CN muy baja, porque tenga mucho nitrógeno en función del carbono, como puede ser la alfalfa, la gallinaza, el estiércol de vaca, y luego los residuos típicos que tienen una relación CN, digamos, perfecta para el proceso de compostaje, como puede ser el estiércol de caballo. Y acordaos también, y aquí queda una pregunta en el aire, pues si hay una pregunta en el aire, qué mal canto con lo que me gusta cantar. Bueno, anyway, acordaos también que había quedado una pregunta en el aire de qué es lo que sucedía en una pila de compost si yo introduzco un material que tiene una relación CN muy alta, es decir, tiene un exceso de carbono. ¿Y qué es lo que sucedía en una pila de compost? Lo que sucedería si yo introduzco un material con una relación CN muy, antes dije muy alta, pues ahora muy baja. Es decir, que tiene una proporción de carbono muy baja. Lo planteamos como entregable esto, es decir, que me escribáis en un entregable lo que sucedería o cómo puedo identificar una pila de compost que tiene una relación CN muy alta, demasiado alta, y otra pila de compost que tiene una relación CN demasiado baja. Voy a hacer una story en el Instagram y votáis vosotros si lo queréis como entregable o no lo queréis como entregable, ¿de acuerdo? Y luego lo que ya habíamos visto, es decir, la necesidad de una población microbiana inicial. Si no la tengo, se consigue por formación, por selección natural, pero siempre con el tiempo en mi contra, es decir, consumiendo tiempo. Y si la tengo, y si la tengo porque la puedo adquirir de otra pila de compost o de otro tipo de proceso biológico, pues la puedo incorporar, o de incluso de una pila de compostaje previo mediante los lixiviados, que esto también está visto en los seminarios. La temperatura va a ser el factor fundamental para controlar una pila de compost, y es un factor muy fácil de medir, y al final, en función de lo que suceda con la temperatura, es lo que vamos a determinar lo que ha sucedido con la pila de compost. ¿Por qué es muy importante la temperatura? Porque es el parámetro que me va a determinar la destrucción de los elementos patógenos. Fijaros, aquí tenemos una lista de elementos patógenos. ¡Uy, que se me fue! Aquí tenemos una lista de elementos patógenos y tenemos la temperatura a la que yo puedo destruir estos elementos patógenos y el tiempo que tiene que estar permanente esta temperatura. En función de esto, es decir, si yo puedo garantizar que mi pila de compost está a 60 grados durante 20 minutos, puedo decir que he destruido la Salmonella tifosa. Lo mismo para Salmonella sp. ¿Qué es lo que hacen los diferentes países y las diferentes normativas para las directivas europeas para garantizar la higienización del compost? Es decir, que desaparecen estos microorganismos patógenos. Obligar a que la pila del compost se mantenga a una determinada temperatura durante un determinado tiempo. No tengo que medir más parámetros. Es decir, si yo garantizo estas condiciones, en principio tenemos diferentes condiciones en diferentes países, pero sí que tenemos una tendencia europea de comportamiento frente a esto, que ahora os la contaré. Digo que si yo garantizo que mi pila de compost ha estado, por ejemplo, en Francia durante 4 días a 60 grados centígrados, puedo asegurar que el compost esté higienizado, es decir, que han desaparecido los microorganismos patógenos. Sin embargo, estas condiciones van a depender de la tecnología que yo utilice para realizar el proceso de compostaje. Las vamos a ver a continuación, las diferentes tecnologías. Pero bueno, yo os adelanto la información, es decir, si yo hago un compostaje en trincheras o en pilas, tengo dos opciones: o mantener la pila de compost durante 2 semanas a 55 grados centígrados,
siempre que haga 5 volteos, o mantener la pila de compost a una semana a 65 grados centígrados y realizando 2 volteos. Si yo simplemente hago, realizo el compostaje en un reactor, que es más complejo porque tengo que controlar todas las condiciones atmosféricas que rodean el proceso de compostaje, simplemente me basta con mantener durante una semana la pila de compost a 60 grados centígrados. Estos datos que os he dado son muy importantes, hay que saberlos, ¿de acuerdo? Repito entonces, si estamos en trincheras y pilas o pilas de compostaje, dos opciones: 55 grados centígrados 2 semanas y 5 volteos, o 65 grados una semana y 2 volteos. Y si estamos en un reactor, 60 grados una semana. ¿Cuáles son las etapas entonces del proceso de compostaje? Primero la deshidratación, es decir, el residuo pierde la humedad. Después se mezcla el residuo deshidratado con un material de enmienda o soporte. Esto es un material que no se composta, pueden ser restos de podas, un material lignocelulósico que tiene difícil biodegradabilidad, y lo que hace es crear porosidad en el residuo. Pensar en un montón de estiércol de vaca, por ejemplo, que tiene un aspecto fangoso, que está apelmazado. Entonces lo que hago es mezclarlo con por ejemplo, astillas de poda, y lo que hago es crear aireación, es decir, oxigenar o crear porosidad en el material para garantizar que el agua y que el oxígeno está presente y que no hay ninguna situación de condiciones anaerobias, ¿de acuerdo? Y gracias a este material de soporte, entonces, puedo garantizar la aireación de la pila de compostaje y finalmente ya puedo realizar el compostaje propiamente dicho. Recupero ese material de soporte, esas astillas de poda o lo que sea, para la siguiente pila de compost, y finalmente, después de la etapa de compostaje, llega la etapa final, que es la maduración y el almacenamiento. Y aquí tenemos lo mismo, pero mediante un diagrama de flujo. Fijaros qué problema más chulo os puedo poner en el examen poniendo omegas a este diagrama de flujo, y me tenéis que calcular cositas. Cómo me gustan los diagramas de flujo, bueno, le echéis un ojo porque es la misma información que os he dicho anteriormente. Vamos a ir a estudiar cada una de estas partes. En primer lugar tenemos la deshidratación. El tiempo de secado es variable, evidentemente, dependiendo del contenido inicial de humedad. Y si se trata de un material, aquí hablamos de fango, pero podemos poner residuo. Si se trata de un residuo más o menos pastoso, se puede hacer una deshidratación sobre el terreno en cordones. Y si se trata de algo líquido, evidentemente no puedo realizar cordones, entonces utilizaría bachas de escasa profundidad, de tal manera que garantizo mucho el área superficial para garantizar la deshidratación. Después tendríamos, como habíamos dicho, la fase de mezclado con un material soporte, que lo que pretendemos es aumentar la porosidad. Aquí os presento diferentes materiales soportes que suelen ser utilizados, y si es necesario, porque la relación CN no es la adecuada, hago un co-compostaje, es decir, le añado algún material que permita recuperar o corregir esa relación CN. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos una relación CN muy alta, tendríamos que incorporar un material rico en carbono. Pero cuidado que esto no siempre es así, es decir, si tuviéramos una relación CN muy baja, perdón, que lo he dicho mal. Si tuviera una relación CN muy baja, eso es que tengo mucho nitrógeno, le tendría que incorporar carbono. Esto es la relación, este ejemplo es para la relación CN muy baja. Si yo tengo una relación CN muy alta, es que tengo mucho carbono y tendría que incorporar material rico en nitrógeno. Ahora sí lo he dicho bien. Seguimos, porque esto habla sobre el material que se utiliza como soporte y no me interesa mucho. Tenemos que garantizar la aireación para aportar oxígeno y controlar la temperatura, porque recordemos que la temperatura, yo no caliento la pila de compost de forma artificial, sino que son las reacciones exotérmicas que se producen las que me elevan esa temperatura que me exige la normativa europea para garantizar la higienización. ¿Cómo puedo airear? Puedo insuflar aire mediante diferentes tuberías, puedo realizar un volteo de la pila de compost o puedo utilizar ambos sistemas, una combinación de los dos sistemas. El caso es garantizar siempre condiciones aerobias en la pila de compost. Y ahora viene bueno, no es lo más importante, pero casi lo más importante, que es la fase propia de compostaje. Y tenemos dos fases, la fase de descomposición y la fase de maduración. Aquí tenemos las temperaturas que se alcanzan en cada una de las fases, es decir, en qué fase voy a alcanzar esas condiciones de higienización. Dentro de la fase de descomposición, en la fase termófila, ¿de acuerdo? Pero antes de esta fase termófila voy a tener una fase mesófila. En esta columna tenemos los organismos que actúan sobre cada una de estas fases. Lo que me interesa entonces es, tenemos una primera fase de descomposición, que es una fase muy larga, con dos subfases, una fase mesófila a 30-40 grados centígrados y una fase termófila a 70 grados centígrados, donde aquí, además de las bacterias y los hongos, actúan los actinomícetos. Y luego tenemos una fase de maduración, que está ya, la actividad microbiana es más
más corta y es una fase más larga que la anterior, y consigo un enfriamiento a 40 grados centígrados y una estabilización a temperatura ambiente de la pila de compost. Y aquí hablamos de cada una de estas fases. En la fase de descomposición se descomponen los componentes más degradables, se libera energía y se consume mucho oxígeno. Es decir, en esta fase de descomposición sí que tengo que garantizar esas condiciones aerobias y tengo que voltear o insuflar aire con mucha frecuencia. Debo controlar que no se produzcan temperaturas excesivas porque estaría desprendiendo material que luego puede ser fertilizante, que no se produzcan condiciones aerobias y la última condición, que es lo que os decía antes, si se producen temperaturas excesivas perdería nitrógeno en forma de amoníaco y estaría perdiendo material que funcionaría como fertilizante. Y finalmente tenemos la fase de maduración, que simplemente es dejar el compost una vez que hemos pasado la fase de descomposición para que se termine de estabilizar, se empiecen a generar macromoléculas y se generen los ácidos húmicos y fúlvicos, que son los que nos interesan. Y aquí tenemos un ejemplo de una planta de compostaje donde tenemos las diferentes dependencias y las diferentes fases. Aquí tenemos la zona de preparación de la mezcla, una balsa de lixiviado que recogería el lixiviado para las siguientes pilas de compostaje. Estas son las pilas de compostaje y esta es la zona de almacenamiento. Una pregunta, ¿cuánto calculas que sería necesario de superficie? Es decir, este rectángulo, ¿qué superficie tendría si yo quiero compostar unas 50 toneladas al día? Estamos hablando de 50 toneladas al día, piensa en la cantidad. Pues se calcula que entre 6.000 y 8.000 metros cuadrados. Es decir, lo que decíamos del proceso de compostaje no es que tenga una tecnología muy compleja, pero sí que necesito mucha superficie, sobre todo para almacenar los lixiviados, la zona de maduración, y la zona de descomposición propiamente. ¿Cuáles son las tecnologías de compostaje? Aquí. Bueno, pues tenemos, se pueden clasificar, como siempre os digo, cuando se clasifica algo va a depender del criterio que yo utilice para clasificar. Entonces vamos a quedarnos con esta parte central y yo puedo hablar de sistemas abiertos, sistemas semiabiertos o sistemas cerrados en función del contacto que tengan con la atmósfera. En sistemas cerrados controla absolutamente todos los parámetros atmosféricos, la presión, la temperatura, la humedad, etc. Los sistemas abiertos es una situación intermedia entre estos sistemas cerrados y los sistemas que están totalmente a la intemperie y dependen de las características de la climatología externa. De tal manera que en este punto podemos clasificar en sistemas naturales, es decir, los sistemas semiabiertos y sistemas cerrados nunca serán sistemas naturales, sino que siempre serán sistemas forzados. Y los sistemas abiertos pueden ser sistemas naturales o puede haber algunos sistemas abiertos que pertenezcan a la clasificación de forzado. ¿Cuáles son los sistemas abiertos, que nos podemos encontrar? Montones, pilas o mesetas. Los sistemas semiabiertos, trincheras, pilas con cubierta semipermeable o pilas en nave cerrada u otras cosas que podamos encontrar, y dentro de los sistemas cerrados, contenedores, túneles, cilindros, etc. Como os decía, dentro de los sistemas abiertos podemos considerar sistemas naturales o sistemas forzados en función de cómo yo utilice o esté introduciendo el aire o el aislamiento dentro de estos montones, pilas o mesetas. Es decir, existen diferentes tecnologías y eso hace que el sistema sea totalmente natural, como puede ser, siempre os pongo el compostaje, como se hacía antiguamente en los pueblos, o si yo empiezo a introducir elementos forzados o ciertas coberturas o ciertas aireaciones forzadas, estaríamos hablando de sistemas abiertos dentro de la categoría de forzados. Vamos a los sistemas abiertos. Aquí. Tenemos tres tipos de aireación en los sistemas abiertos, que puede ser simplemente una aireación natural, donde yo realizo la pila de compostaje sobre una estructura y sobre un agente poroso que me garantiza la porosidad y la presencia de aire. Puede ser una aireación por volteo con una máquina similar a esta, que lo tenéis en el documento que os voy a dejar en Moodle. Tenéis toda la maquinaria que se utiliza en los procesos de compostaje y vais a ver cómo es el aireador o el volteador de las pilas de compost. Simplemente tengo un montón en esta zona, lo recojo, lo aireo y lo suelto en una calle paralela. Y después tenemos una aireación forzada donde yo tengo una red de tuberías por la parte inferior y yo introduzco el aire dentro del montón de forma forzada. Bien puede ser por succión. Evidentemente, si yo estoy haciendo que el aire vaya de fuera a adentro, tendré que tener una especie de filtro o algo así, porque el aire atravesaría toda la pila de compost y se volvería a salir, o también puedo insuflarlo, es decir, que el aire vaya en sentido contrario. En este caso, los olores no tendría manera de eliminar los olores que se generan en la pila de compost. En este tipo de sistemas abiertos podemos hablar de periodos de fermentación
de 3-4 semanas aproximadamente, y dependiendo de cómo sea la aireación y cómo sea el proceso, podemos hablar de procesos de tiempos de maduración entre 2 y 8 semanas. ¿Cuáles son las dimensiones de las mesetas aproximadamente? Pues estamos hablando de 1,5 metros de alto y una base de 5-10 metros. No la longitud, sino la base del montículo. A ver, que lo hago sobre el dibujo para que se vea bien. Es decir, esto estaríamos hablando de 5-10 metros, esta longitud, y la altura estaríamos hablando de 1,5 metros aproximadamente. Tampoco interesa que sean muy altos. Y aquí tenéis las características fundamentales de las pilas estáticas aireadas. Aquí tenemos una foto de lo que os enseñaba antes. Le echáis una lectura. De las pilas estáticas volteadas, esta es la máquina que utilizo para voltear compost. Y pasamos ya a los sistemas semiabiertos. Dentro de los sistemas semiabiertos, ¡ay, que se me fue! Ahora, dentro de los sistemas semiabiertos tenemos fundamentalmente los sistemas de trincheras. Permiten un mayor control de las operaciones y se genera el compostaje en esta estructura dentro de una nave cerrada. El proceso entonces tiene lugar dentro de una nave cubierta y dispone de un sistema de extracción de la atmósfera interior por medio de tuberías colocadas en el techo. ¿En qué consiste el sistema de trincheras o de calles? Bueno, el material se coloca entre estos muretes longitudinales que tienen unos 3, esta anchura, a ver dónde está el ratón, aquí. Esto es una anchura de 3-5 metros aproximadamente y una altura de 2-3 metros aproximado. Y luego la longitud, pues depende de la cantidad que vaya a compostar. La idea es que sea un proceso continuo, es decir, yo vaya introduciendo por aquí el residuo de forma continua y cuando acabe, llega al final de la pila, cuando llega al final de la pila se haya finalizado la fase de descomposición y ya solamente lo lleve al almacenamiento final para maduración final. Entonces, es la longitud de la calle entre 60 y 140 metros aproximadamente. Y esta es la volteadora que permite la aireación y la homogeneización del material y la elevación de la temperatura. En la siguiente transparencia tenéis las características de las pilas estáticas aireadas y cubiertas, que también es un semiforzado, y de las trincheras, que son las cableantes porque son las más utilizadas. ¿De acuerdo? Tenemos que el tiempo es de 2-4 semanas, siempre de la fase de descomposición. Después dice que en algunos casos es necesaria la maduración. Vamos a poner que siempre, para nosotros que estamos trabajando con residuos, va a ser necesaria la maduración. Y luego tenemos por último los sistemas cerrados. El material no está nunca en contacto directo con el exterior. Y las principales ventajas entonces es que el excelente control de las emisiones y el dominio de todos los parámetros que regulan el proceso de compostaje. Como consecuencia, reduzco todo el tiempo de compostaje. Y tenemos dos tipos tenemos dos tipos de reactores, los reactores dinámicos y los reactores estáticos. Los reactores dinámicos, que serían los primeros, donde simplemente almaceno el compost en una cámara cerrada. Pueden ser en discontinuo, que es lo que en base, no sé si os acordáis, lo llamamos batch, que existe un periodo de carga, proceso y descarga, o en continuo mediante un flujo de pistón, que es lo mismo que sucede con un digestor aerobio de una depuradora. Lo que pasa es que allí estamos hablando de productos líquidos y aquí estamos hablando de productos sólidos. Y luego reactores estáticos, donde tenemos contenedores o túneles donde va entrando el material aquí y cuando sale al final del túnel ya sale totalmente compostado. Como ejemplos más notables tenemos los tambores de compostaje, lo que os decía, es decir, el residuo entra y se produce el proceso de compostaje con gran capacidad, etcétera. Y fijaros, tardo solamente 7 días si yo utilizo procesos como este para compostar en realizar el proceso de compostaje. Los contenedores horizontales, tenéis las características, y los contenedores verticales, que es lo mismo, pero evidentemente en vertical. Y luego tenemos diferentes tecnologías patentadas para realizar el proceso de compostaje, como ser la tecnología Bangalore, el proceso TESI, el proceso Roca, etc. Aquí tenéis las características. Bueno, simplemente que sepáis que existen patentes de diferentes tecnologías para realizar el proceso del compostaje. Finalmente, con el compost producido, ¿qué es lo que nos interesa? Vamos a repasar conceptos. Tenemos una materia prima, donde medíamos aspectos físicos, la humedad, aspectos químicos, pH, conductividad, materia orgánica, los elementos, metales pesados.
Y aspectos microbiológicos. Evidentemente vemos que existe una carga contaminante importante microbiológica, es decir, tenemos fecales, E. coli, salmonelas, etc. Pasamos por una fase termófila, donde garantizamos esas condiciones de temperatura y de tiempo de mantenimiento a esa temperatura, y pasamos por una fase de maduración. ¿Cuáles son los parámetros que mido durante todas estas fases termófilas y fases de maduración para verificar que se está produciendo correctamente el proceso? Nivel de oxígeno, temperatura, humedad, pH y conductividad. Y luego también puedo hacer alguna medición de parámetros biológicos. Lo que de todos estos, el más importante, la temperatura, porque si yo garantizo esas condiciones de temperatura, puedo garantizar que no existen microorganismos patógenos. Y finalmente, en el compost final puedo hacer un análisis de físicos, como veis aumenta el contenido de humedad, por lo tanto es más rico como aporte agrario, los elementos químicos, materia orgánica, acordaros que los tres elementos básicos en abonado agrícola es nitrógeno, fósforo y potasio, y elementos microbiológicos tenemos microorganismos aerobios propios del proceso de compostaje, pero desaparecen todos los microorganismos patógenos. Uno de las tendencias, voy a decirlo así, una de las tendencias más importantes en el tema del compost es establecer estándares de calidad. Es decir, cuando yo voy a comprar un compost, tengo que tener algún tipo de parámetro que me diga cuál es la calidad del material que estoy comprando, ¿no? O sea, se garantiza siempre, cual sea el tipo de compost, la ausencia de patógenos, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, tengo que garantizar la ausencia de metales pesados y luego el contenido de impurezas, grabas, piedras, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de compost de clase 1 y de clase 2, es decir, esto es una clasificación que hace una empresa que vende compost. De tal manera que si yo compro un compost de clase 2, voy a tener estas características, es decir, voy a tener una ligera cantidad superior de metales pesados, luego unas características de impurezas y unas características de gravas y piedras. Porque al final el compost va a ser importante a nivel agrario por el contenido de humedad, nitrógeno, fósforo y potasio, pero si tiene muchas impurezas o tiene muchas gravas y piedras, al final no va a poder ser utilizado, porque gran parte de lo que estoy comprando lo único que va a hacer es ensuciar el terreno, que eso es lo que pasaba con muchos compost procedentes de CTRs antes de que se hiciera una criba adecuada del compost, es decir, que venían con muchísimas impurezas y los agricultores no lo querían. Entonces es importante establecer parámetros de calidad y que el cliente, cuando vaya a comprar el compost, seleccione en función del precio que va a pagar cuál es la calidad del compost que va a tener. ¿Cuáles son los parámetros que podemos meter dentro de estos parámetros de calidad? Pues podemos hablar de parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos. La granometría, la capacidad de retención de agua, el olor, que tenga o no partículas extrañas. Cada parámetros químicos contienen nutrientes, la velocidad de mineralización, es decir, cuál es la velocidad con la que la materia orgánica se va mineralizando para que las plantas puedan absorberla y la presencia o no de contaminantes. Y luego la calidad biológica, la presencia o no de patógenos y parásitos, que en principio esto no debe existir nunca. Luego sí que es cierto que a veces pueden llevar semillas de malas hierbas, lo que dificultaría mucho las labores agrarias y obligaría a hacer labores posteriores. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Que tenga un nitrógeno que sea relativamente mineralizable para que pueda ser absorbido por las plantas, bajo contenido en compuestos de origen orgánico, es decir, que no estén estabilizados, número elevado de microorganismos aerobios, es decir, adecuados, que permitan el desarrollo de la mineralización de la materia orgánica, y luego este tipo de relaciones. Y bueno, al final lo que os decía, es decir, el objetivo último del compost es su aplicación en el mundo de la agricultura. Yo tengo un residuo, paso por un proceso de compostaje y después, fijaros aquí, ya puedo utilizarlo dentro del mundo de la agronomía como materia orgánica. Pero aparte de esto, el compost se puede utilizar para recuperación de suelos quemados, es decir, le estoy aportando materia orgánica, para arboricultura, para suelos agrícolas, para mejorar la resistencia del suelo a plagas, enfermedades causadas por microorganismos, etc. Bueno, esto no hagáis caso porque si fuera presencial la clase os contaría un poco las experiencias que hicimos desde la Escuela de Agrícolas para para ver el resultado de la aplicación de un compost y cómo mejoraban los rendimientos de los diferentes cultivos, pero bueno, simplemente son estas anécdotas que yo os cuento en clase como anécdota, ¿de acuerdo? Y se acabó el tema, chicos.
os dejo un documento donde toda esta información la incorporo y, como siempre, si me empezáis a lanzar dudas al correo electrónico y son dudas interesantes, preparo un documento con todas las dudas y las respuestas para que os sirva de ayuda a la hora del estudio. Recordad entonces que os dejo en Moodle un documento, que este vídeo junto con este documento sustituirían a la clase de hoy martes y la clase del viernes. Finalizaría el tema de compost y quedó ahí un entregable en el aire de qué es lo que cómo puedo determinar una pila de compost o qué sucede dentro de la pila de compost, si esa relación CN es muy alta o es muy baja. Si queréis que sea entregable o no, y para eso nos vamos al Instagram. Todo esto de mandaros de una plataforma a otra es para que no os aburráis en este periodo de cuarentena, ¿eh? No es por... igual a alguno le parece mal, pero es para teneros entretenidos. Que desde el Instagram ahora mismo voy a colgar la story para que votéis vosotros si queréis que sea un entregable o no sea un entregable, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, abrazos luisferianos y seguimos en contacto. Chao.